Profe, no sé si es mis audífonos o mi computadora, pero no escucho lo que dice. Supongo que no has estado hablando, Valentín, porque he visto que se mueve el cursor, pero no se escucha nada. Ay, estoy hablando con el micrófono apagado. Perdón. Como les decía, este esquema muestra algunos blancos farmacológicos de los fármacos ansiolíticos. En el caso del el factor liberador de corticotropina, es un fármaco ansiogénico, es una sustancia ansiogénica que, como les mencionábamos hace rato, es capaz de inducir la activación del locus coeruleus y las respuestas ansiogénicas que se mencionan. Salvo el factor liberador de corticotropina, todos los demás fármacos que están aquí son fármacos ansiolíticos. Las benzodiazepinas van a mejorar la función inhibidora del GABA sobre el locus coeruleus, sobre la amígdala y sobre el hipocampo. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina van a favorecer la inhibición del locus coeruleus. Los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina van a favorecer también la inhibición del locus coeruleus. Y bueno, en este esquema se habla de los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la MAO, que también se llegaron a utilizar como fármacos ansiolíticos. En la actualidad, estos fármacos no tienen utilidad clínica, salvo casos de pacientes refractarios a los ansiolíticos convencionales. Entonces, estos ya no son de uso común, ya no se utilizan, salvo que los pacientes no respondan a cualquiera de los que se utilizan en la actualidad. ¿Sale? Entonces, este esquema lo vamos a revisar más detalladamente en diapositivas posteriores. Esta nada más era para que vieran dónde actuaban los fármacos ansiolíticos que les acababa de mencionar. Bueno, también las arilpiperacinas actuarían en el mismo. Acá, en este nivel. ¿Vale? Bueno, que quede claro que esos cuerpos celulares son de neuronas noradrenérgicas. Sí, son las de locus coeruleus, son noradrenérgicas. Estas son serotonérgicas, las moraditas. Y estas amarillas son GABAérgicas. Y estas son proyecciones que liberan el factor liberador de corticotropina. Aquí en el locus coeruleus, que por su color azul vamos a decir que es una neurona noradrenérgica. Bueno, no es por su color azul, sino el locus coeruleus es el principal núcleo noradrenérgico del sistema nervioso central. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son nuestros fármacos, nuestros blancos terapéuticos, o nuestros blancos farmacológicos? Son tres principalmente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los núcleos cerebrales que debo de bloquear o disminuir su actividad para el locus coeruleus ansiolítico? ¿El principal cuál es? La amígdala. La amígdala. ¿El otro? El locus coeruleus. Esta que está aquí, el locus coeruleus. ¿Y el otro? Modular la actividad serotonérgica. ¿Cuál es el núcleo serotonérgico más importante del sistema nervioso central? ¿El núcleo del RAFE? Exacto, los núcleos de RAFE. Bueno, a ver, los núcleos de RAFE son muchos, andan alrededor de la docena, y bueno, no es que sea el más importante para el sistema nervioso central, es el más importante para esto que estamos analizando, que es el fenómeno
de ansiedad y es el RAFE dorsal. Sí. Entonces, porque así como lo dices que es el más importante para el sistema nervioso, no. Para esto que estamos analizando, el RAFE dorsal. Y entre paréntesis, ceruleus quiere decir azulado, o sea, de color azul. Información que cura. Entonces, esta neurona, este cuerpo neuronal es de una neurona de locus ceruleus y esta es una neurona noradrenérgica, ¿vale? Bueno. Como se mostraba en el esquema anterior, el factor liberador de corticotropina es un agente ansiogénico. Este factor liberador de corticotropina, cuando se produce, interactúa a través de su receptor CRF y va a tener acción en varias partes del sistema nervioso central. En la glándula pituitaria, en la hipófisis, va a estimular la secreción de la ACTH y la ACTH va a estimular la producción y liberación de los glucocorticoides. El principal glucocorticoide que se produce por la estimulación del factor liberador de corticotropina es el cortisol. Y como ustedes lo han visto ya en fisiología humana, el cortisol es la hormona del estrés, la principal hormona del estrés. También se sabe y se ha visto que el factor liberador de corticotropina va a estimular al locus ceruleus y en el locus ceruleus estimula la actividad simpática o favorece la activación simpática y bueno, esto en rojo y estimularía la liberación de adrenalina por parte de las suprarrenales y estimularía el corazón. Bueno, entre otros efectos que tiene, pero para fines de la ansiedad, pues estaría asociado con las palpitaciones, con la sudoración, con el temblor, con la tensión muscular y pues todo lo que conlleva una crisis ansiosa. Va a empezar el baile del perrito. Perdón. Este eje que se activa a partir del factor liberador de corticotropina se conoce como el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Este eje de forma fisiológica se activa por la amígdala. La amígdala es uno de los que lo activa, pero también el frío, el calor, estímulos estresantes son capaces de activar este eje. Pero de forma fisiológica este eje, el principal mediador, la principal sustancia que se produce por la activación de él es el cortisol, como ya les mencioné, la hormona del estrés. Y este cortisol tiene acciones inhibidoras sobre este eje, o sea, tiene acción de retroalimentación negativa. Cuando cesa o cuando el estímulo estresor cesa o se monta la respuesta, el mismo cortisol es capaz de inhibir al eje y se acaba la respuesta o la secreción o la síntesis del cortisol. Y este mismo estimula al hipocampo. Y el hipocampo, como lo señalan en la imagen, es capaz de inhibir también al eje hipotálamo hipófisis adrenal. En un sujeto ansioso, este eje no funciona. El cortisol no puede ejercer una acción inhibidora sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal y hay una sobreestimulación de la secreción de cortisol y hay una plasmática de cortisol en la sangre. Este cortisol tiene efectos en el sistema nervioso central, ya que puede
disminuir la síntesis y la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro en neuronas del sistema nervioso central, principalmente en el hipocampo y la corteza. Entonces, esto, si se perpetúa o no se corrige esta sobreestimulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, lo van a ver en fármacos antidepresivos, está asociado a la muerte neuronal, y esta muerte neuronal, esta disminución en la comunicación interneuronal afecta a núcleos serotonérgicos, dopaminérgicos y noradrenérgicos, y estos están asociados al desarrollo de la depresión. Por eso les decía el doctor en la clase pasada que la ansiedad es el prodromo de la depresión, y uno de esos hechos o una de las causas de por qué la ansiedad es el prodromo de la ansiedad es esta: la hiperactivación del eje hipotálamo hipófisis adrenal a través del cortisol, que en exceso induce la disminución en la producción del factor de necrosis, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el principal, es uno de los factores de supervivencia del todo el hecho neuronal del sistema nervioso central. Entonces, cuando disminuye la concentración de este factor neurotrófico derivado del cerebro, pues hay disminución en la comunicación de las neuronas, hay disminución de la arborización y de las dendritas de todas las neuronas del sistema nervioso central, principalmente de las neuronas dopaminérgicas, noradrenérgicas y serotonérgicas. Y ya lo van a ver cuando vean toda la base de la depresión, ¿vale? Pero inicia aquí cuando este eje está sobreestimulado porque la amígdala no se puede apagar y está generando que el cortisol se incremente significativamente en el plasma. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas o ya se durmieron? No, profe, no hay preguntas. Todo bien. Ok. Entonces vamos a empezar a ver los fármacos ansiolíticos. Y bueno, como les menciono, desde la corteza hacia la amígdala y del sistema septohipocampal, o sea, del hipocampo a la amígdala, hay proyecciones GABAérgicas. Vamos a ver la transmisión GABAérgica para que veamos el papel que tiene las benzodiazepinas en esta modulación de la amígdala o inhibición de la amígdala. Primero vamos a empezar con la síntesis del ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, este que está acá. Para sintetizar el GABA se parte del glutamato. Si ustedes se dan cuenta, el glutamato es si lo saben, el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Y en el caso de las sinapsis GABAérgicas, en las neuronas GABAérgicas, el glutamato se puede metabolizar a GABA por la acción de esta enzima de la descarboxilasa del glutamato. Al descarboxilar al glutamato se produce el GABA. Esta es una vía para la obtención de GABA. También se puede obtener el GABA a partir de la semialdehído succínico. Por la acción de la GABA transaminasa puede también sintetizar al GABA. Entonces, a partir del glutamato o a partir del semialdehído succínico se puede obtener GABA. El metabolismo del GABA también es efectuado por esta GABA transaminasa
que transforma el GABA a semialdehído succínico. Este semialdehído succínico, por acción de la deshidrogenasa del semialdehído succínico, lo transforma en ácido succínico, y el ácido succínico, vía el ciclo de Krebs, se convierte en alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato puede ser materia prima para la síntesis del glutamato, igual por la acción de la GABA transaminasa. En este esquema hay un fármaco que van a ver más adelante, que es la vigabatrina. Este fármaco inhibe a la GABA transaminasa y bueno, va a favorecer la síntesis. Bueno, tiene utilidad farmacológica que van a revisar más adelante. Bueno, pero la vigabatrina inhibe a esta GABA transaminasa. ¿Sale? Ahora, una vez que se sintetizó el GABA en las neuronas GABAérgicas, esta es una neurona GABAérgica. Aquí se presenta la síntesis del GABA, ya sin las fórmulas químicas, de alfa-cetoglutarato. Por la acción de la alfa transaminasa se transforma en glutamato, y el glutamato, por la acción de la descarboxilasa del ácido glutámico, se transforma en GABA. Y el GABA es almacenado en vesículas por el transportador vesicular de GABA, y estas vesículas, igual como hemos revisado en otras sinapsis, para poder fusionarse con la membrana necesita la activación por potenciales de acción que permiten la activación de canales de calcio dependientes de voltaje. Entra calcio y favorece la fusión de la membrana vesicular con la membrana de la neurona postsináptica para la liberación de GABA. Y como lo ven aquí, una vez que se libera GABA tiene dos caminos. Uno de ellos es estimular a sus receptores postsinápticos. El principal asociado con el efecto ansiolítico es el receptor GABA-A, pero también hay postsinápticamente receptores gamma-B. El GABA-A principalmente, es un canal de cloruro activado por ligando. El ligando es GABA. Cuando se une GABA al canal, se abre y permite el flujo de cloruro. Esto hiperpolariza a la membrana. El otro receptor a GABA es el receptor GABA-B. Este es un receptor metabotrópico que está acoplado a una proteína GI. Y bueno, como ustedes ya saben, el mecanismo GI pues es inhibir a la adenilato ciclasa y la subliminal beta gamma, abrir canales de potasio. Entonces, tanto la estimulación del receptor GABA como la estimulación del receptor GABA-B van a producir respuestas celulares. En el caso de la estimulación del receptor GABA es la hiperpolarización de la célula, lo que hace que disminuya su capacidad excitadora de la célula donde se expresa el receptor GABA. ¿Sí? Otro camino que sigue el GABA una vez que se libera de la neurona presináptica o de la neurona GABAérgica es ser transportado a los astrocitos. Y en los astrocitos es metabolizado ya sea a glutamato o ya sea a alfa-cetoglutarato. ¿Sale? Y bueno, en esta diapositiva se ven algunos fármacos que vamos a revisar más adelante. Algunos con actividad antiepiléptica, otros con actividad con actividad antiepiléptica principalmente. Pero lo que nos compete para el tema de ansiedad
es que en este canal, en este receptor de GABA, existen sitios alostéricos que modulan este canal, donde interaccionan las benzodiazepinas, que son los fármacos ansiolíticos que se utilizan en crisis ansiosas agudas y crónicas. También en este receptor GABA hay sitios de modulación alostérica donde interactúan los barbitúricos, como el pentobarbital e incluso el etanol o el alcohol. Cuando ustedes hacen sus fiestas COVID, pues el alcohol actúa a este nivel y pues es un potente inhibidor del sistema nervioso central. Bueno, también en este canal hay regiones moduladoras del canal susceptibles a las beta-carbolinas. Las beta-carbolinas son fármacos que actúan como agonistas inversos de este receptor. También hay regiones para neuroesteroides y para sustancias como la bicuculina y el PTZ, el pentileno tetrazol. Entonces, si se dan cuenta, este canal tiene varios sitios alostéricos que modulan la afinidad del receptor por GABA. Algunos la favorecen, como las benzodiazepinas, los barbitúricos y el alcohol. Otros la inhiben y otras la bloquean. ¿Sale? ¿Preguntas? Una pregunta. Avanzo. No, profesor. Entonces, si esta es una proyección de la corteza cerebral, de la neocorteza y del hipocampo hacia la amígdala, y esta es una neurona, un soma de una neurona de la amígdala, ¿cuál es el resultado de que se produzca GABA aquí? Pues el resultado es que se hiperpolariza la neurona amigdalina y disminuye su actividad neuronal. Entonces, uno de los principales hechos de la ansiedad es que la amígdala está hiperactiva con el uso o con la inhibición cortical o hipocámpica. Se disminuiría la acción o la frecuencia de disparo de estas neuronas amigdalinas. Como vimos, pues este proceso de inhibición está alterado en los sujetos con ansiedad. Entonces el uso de las benzodiazepinas va a favorecer esta neurotransmisión GABAérgica y esto va a potenciar el efecto inhibidor sobre la amígdala. ¿Vale? Bueno, los receptores GABA, los GABA-A, los que les acabo de enseñar en la diapositiva anterior, están formadas, son canales iónicos de cloruro y está formada por 5 subunidades principalmente. De forma general tienen 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta y una subunidad gamma, aunque se sabe que las subunidades gamma pueden ser no solamente gamma, pueden ser otras unidades como la delta, la epsilon, la rho, la pi. Y esto genera que haya una amplia distribución de diferentes tipos de receptores GABA en todo el sistema nervioso, en todo el sistema nervioso central. De forma convencional, los más comunes y los que vamos a centrarnos para el efecto ansiolítico que tienen las benzodiazepinas son aquellos receptores que expresan, les digo que las
subunidades alfa están... hay 6 isoformas de las subunidades alfa. De las subunidades beta hay 3 diferentes isoformas de las subunidades beta, y de las unidades gamma también hay 3 diferentes isoformas de esta subunidad gamma. Entonces, si se dan cuenta, pues las posibilidades de la estequiometría de los receptores beta es muy variada. Puede ser que algunos tengan la subunidad alfa 1, o la subunidad alfa 5, o la subunidad alfa 3, o la subunidad alfa 2 como parte de su canal. Y entonces esta amplia variedad que hay de las posibles expresiones de los receptores GABA, pues es muy muy amplia. Para fines ansiolíticos, las benzodiazepinas interactúan principalmente con los receptores GABA A que expresan subunidades alfa 2, alfa 3 y alfa 5. Cuando el receptor GABA expresa la isoforma 2, la isoforma 3 y la isoforma 5, estos receptores tienen o son reconocidos por las benzodiazepinas y producen un efecto ansiolítico. ¿Sale? Vean, los sitios de unión de GABA son entre la subunidad alfa y la subunidad beta. En la interfase entre las dos subunidades está el sitio de unión de GABA. Para que se abra el canal, pues tiene que interaccionar el GABA en esta interfase entre la subunidad alfa 1 y la alfa 2. Y el sitio de las benzodiazepinas, como se los acaba de mencionar, está en la subunidad alfa 1 y también interfase con la subunidad gamma de los receptores GABA. Cuando se unen el GABA al receptor, se abre el canal y permite el flujo de cloruro. Por lo general, el flujo de cloruro es hacia el interior de la célula o de la neurona postsináptica. ¿Preguntas? No, profe. Para que se pueda abrir el canal GABA, el receptor GABA, se necesita que se unan dos moléculas de GABA. Cuando se unen esas dos unidades GABA o esas dos moléculas de GABA en el receptor, se abre el canal y se permite el flujo de cloruro. En un estado basal, el receptor sin ningún fármaco se encuentra cerrado. Cuando se une GABA al receptor, recuerde que se tienen que unir dos moléculas de GABA. Entre la subunidad alfa y la subunidad beta, se abre el canal y permite el flujo de cloruro. Esto es la función de GABA sobre el receptor. GABA A. Cuando se encuentran las benzodiazepinas, la afinidad del sitio ortostérico por GABA se incrementa. Y entonces el flujo de cloruro hacia el interior de la célula es mayor que si no estuviera la benzodiazepina. Como lo revisaron con el doctor, esto se conoce como modulador, una modulación alostérica positiva, porque la unión de la benzodiazepina a la región alostérica moduladora del receptor favorece la afinidad o incrementa la afinidad por GABA del receptor, y esto hace que aumente la frecuencia de apertura del canal de cloruro o del receptor GABA, y esto intensifica la hiperpolarización de la membrana. Entonces,
Sin fármaco, el receptor se encuentra inactivo y el canal de cloro está cerrado. Cuando se une GABA, se abre el canal del cloruro, lo que conduce a la hiperpolarización de la célula. La unión de GABA se incrementa por la presencia de benzodiazepina, lo que da lugar a una mayor entrada de cloruro. La entrada mayor de cloruro va a hiperpolarizar a la célula y esto va a dificultar su despolarización y por lo tanto reduce su excitabilidad neuronal. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, vean, en esta gráfica se ve, se mide la corriente de cloruro en una neurona que expresa receptores GABA. Y vean, cuando se le administra 3 micromolar de GABA, vean de qué naturaleza o de qué cantidad es la corriente de cloruro. Cuando se administra 10 veces la concentración de GABA, vean el flujo de cloruro. Y cuando se administra 10 veces más, bueno, estas veces serían 100 veces más que el panel inicial, pues el flujo de cloruro incrementa de forma significativa. Entonces el receptor GABA responde dosis dependiente o concentración dependiente a la cantidad de GABA que se libera en la hendidura sináptica. Sale el flujo de cloruro incrementa según incremente las concentraciones de GABA liberadas por la neurona presináptica. Vean que las concentraciones son logarítmicas. Ajá. Y bueno, aquí en las barras sombreadas indican el efecto en un segundo. Cómo aumenta la corriente de cloruro hacia el interior de las células donde se expresan estos receptores GABA. ¿Preguntas? Y miren, aquí está las corrientes. Son células, cultivos celulares de ratón, donde se expresa el receptor GABA A. Y en un cultivo se administra glicina. Glicina también es un neurotransmisor inhibidor, igual que el GABA. Y en un medio de cultivo, pues vean, esta sería la corriente que se generaría de cloruro con glicina y con GABA. Con cloradiapóxido, que es una benzodiazepina, vean que no afecta la corriente de glicina. No, la glicina no se ve afectada por el clordiapóxido. Clorodiazepóxido, y vean que no se modifica la corriente de cloruro activada por este receptor de glicina. Pero vean qué pasa con la corriente de cloruro cuando se administra el clorodiapóxido. Clorodiazepóxido. Vea cómo la corriente de cloruro incrementa con respecto al control. Y miren, en el caso del el diazepam, que es otra benzodiazepina, esto es en las mismas cultivo celular. Este es el registro de una célula a la que no se le administra la benzodiazepina, un cultivo control, y vean la respuesta que genera GABA. Es la corriente de cloruro. Y miren con diazepam, la corriente de cloruro
incrementa significativamente. ¿Vale? ¿Preguntas? Entonces, las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA A. Este es el